Así es, hay que recordar que conforme a los tratados internacionales, los embajadores gozan de una protección especial frente a atentados que un jefe de Estado y por tanto el Estado turco debía haber protegido al embajador. Además, llama la atención que en Sé que antes de nacer dan más o menos puntuaciones para ponerla en el cuerpo o en la carita para hacerlo todo más bonito, y también tus rasgos personales y en tus rasgos de forma de ser como persona. La verdad es que los valores son muy importantes. Yo me puse un corazón enorme, me puse también de virtud que la mediación entrara por mi boca me hiciera enseguida efecto. La verdad es que en la retina puse una pantalla que era como una tele, donde yo veía cosas y vosotros almendras. La verdad es que también dice que solo pasaron años y meses sin enterarse de las existencias de la vida, y puedes pasarte 5 días de la semana sin saber nada, y solo viviendo el fin de semana. Y espero de corazón un bonito final para mi segundo libro, el que usted será el auténtico y el verdadero. No quiero cometer todos los errores que cometió mi padre, pero estoy siguiendo todos sus pasos. La verdad es que no son novedosos, muchas partes hasta coinciden exactamente palabra tras palabra y a la gente le asusta, pero bueno, simplemente es que tenía que pasar, como cuando pasa un trueno, rapidito, pero simplemente me exijo, porque mi padre a su hijo le dijo: confía solo en tu fijo, calidad como cualidad, conozco mi imagen y mi capacidad. Calidad como cualidad, conozco mi imagen y mi capacidad. Conozco mi imagen y mi capacidad. Cuando le pase el micro a ese hijo de puta ya estará herido. Con calidad, solo como cualidad. La verdad es que necesito que ese libro hable bien de mí, para que la guillotina simplemente me haga subir al cielo con arcángeles y ángeles que solo quieran mi recibimiento por lo más alto. Pero hice un puntazo, quedé con Dios en que toda mi vida iré enfarlopado. Por eso creo que ninguna mucoca, por muy buena que sea, me coloca. Nunca lo ha hecho. La verdad es que creo que desde que me dieron mi primera zurra para que llorara cuando salí del vientre de mi mamá, yo ya iba todo puesto coca. Mi mayor dicha sería que no hubiese cruenta batalla. La verdad, no quiero que haya guerra ni en el cielo ni en la tierra, porque la quiero demasiado. Al cielo y en la tierra tiene lo suyo, aunque es pecado mortal estar aquí. Pero bueno, aquí he aprendido unas cuantas lecciones que me han hecho aprender a ser más fuerte, tener más valores humanos, y eso que no sabía ni su significado. Pero bueno, yo ya me estoy acostumbrando y tampoco es tan malo. Será porque tengo mucho poderío. No sé qué sería ser un humano pecador más. La verdad es que me anima a luchar para seguir para adelante. Esperemos que en mi segundo libro mi alma sea perdonada, para que no haya ninguna guerra que crear contra Dios, que no duraría en jugarme la existencia de mi propia vida, cosa temerosa pero grandiosa. ¿Por qué salvaros si solo quiero luchar contra Dios y su divinidad? Porque no soporto ya más que esté en el trono y se crea superior a almendras. No sé si lo entenderás, pero es una parábola. En verdad no quiero que os preocuparais, y la verdad es que ya lo hacéis y me jode. La verdad es que es lo normal, porque demasiado peso cae sobre este humano. Quieras que no, también tengo parte de persona.
se me queda grande tanta responsabilidad en mis manos, hermano. Rellené el papel de toda mi vida, haz un zoom, al tontón, solo porque quería ver lo que pasaba después, cuál era mi nuevo menester. La verdad es que es una putada lo que me ha pasado, si lo sé, hinco los codos y me estudio como pocos. Habría sido un chaval encantador, me sonaron los puntos por todas partes, los valores y mis significados de las pasiones habría sido de otra orientación. Todos creemos en segundas oportunidades, pero bien pocas en terceras. Por ejemplo, ni Dios. La verdad es que es dura, pero Él no tendrá con nosotros ninguna censura. Es cruel y vil. La verdad es que no entiendo cómo podía tener más pecadoras en su reino y reír. La verdad es que me voy a partir el culo cuando apruebe la asignatura final en la guillotina y mis alas sean extendidas como arcángel que soy. Volveré al cielo con mis menesteres y mis placeres otorgados a miles, con los que haya combatido a mi lado como fieles. La verdad es que espero que esta vez no haya batalla, que simplemente me transforme en arcángel, y espero que no me salgan cuernos ni tridente si de mi alma no es perdonada y otra vez estoy en el pecado. Pero no hablo del primer libro, eso sería impensable, es como tenerme fichado para ellos. La verdad es que tengo todo directo al tártaro, pero puedo coger otro camino aleatorio, si me lo ocurre me lo monto. Todas estas cosas las sé, porque cada vez que pasa más tiempo sé cosas más novedosas de mi subconsciente. Recuerdo perfectamente muchas cosas que me pasaron antes de reencarnarme en esta segunda persona que soy yo, Luis Hernández Jiménez Dual Clavería. La verdad es que es la segunda vez que vivo la vida, porque he abierto el libro y me han dejado expresarme. Y tranquilos, seres humanos, ya sé que el globo del planeta me pertenece, a mí y a mi subconsciente. Primero a lo primero y lo segundo uno pierde de eso, y el segundo libro es eso, de hacerlo bien hecho.